La vida puede cambiar en un instante. Eso fue algo que todos en Pine Valley Stables aprendieron en una neblinosa mañana de octubre, cuando su querido caballo Spirit, uno de los más mansos y talentosos que jamás habían conocido, sufrió un accidente grave. Aquel día empezó como cualquier otro en el establo familiar de Montana. Las hojas comenzaban a dorarse y formaban un tapiz en el suelo, mientras el aire fresco traía el aroma único del otoño, mezcla de rocío matinal y tierra húmeda. Spirit, un quarter horse de 8 años cuyo pelaje relucía como cobre pulido a la luz del sol, se preparaba para su sesión de entrenamiento matutino. Sin embargo, esa mañana todo se torció. Cuando lo llevaron a la pista de entrenamiento, algo lo asustó de repente. Quizá un ave que levantó el vuelo o un conejo que cruzó el camino. Nadie vio con exactitud lo que ocurrió, pero todos escucharon el horrible ruido de los cascos patinando en el suelo mojado, seguido de un golpe sordo que resonó por todo el establo. Spirit había caído, y al intentar incorporarse, se hizo evidente que algo terrible sucedía. Sus patas traseras no respondían. El pánico se apoderó de él, y sus ojos, habitualmente tranquilos, se abrieron de par en par, llenos de miedo. El mozo del establo pidió ayuda a gritos, y en cuestión de minutos, todos acudieron corriendo. La doctora Chan, la veterinaria que llevaba años cuidando de los caballos en Pine Valley, llegó lo antes posible y examinó a Spirit a fondo. Su expresión se tornaba más seria a cada minuto. Spirit había sufrido una lesión en la columna vertebral. Una inflamación grave presionaba su sistema nervioso e impedía el movimiento de sus patas. El diagnóstico era demoledor. Los caballos necesitan mantenerse en pie para sobrevivir, pues su organismo no está diseñado para permanecer tumbado mucho tiempo. Pese a los esfuerzos de los dueños del establo, que consultaron a los mejores especialistas, la situación pintaba mal. Día tras día se realizaban más pruebas, y cada una traía nuevos reveses. Todos en Pine Valley sabían que, sin un milagro, el tiempo de Spirit estaba contado. Pero en ocasiones, los milagros llegan de las fuentes más inesperadas. 3 semanas después del accidente, entró en el establo una niña de apenas 6 años, tan pequeña que ni siquiera alcanzaba el hombro de Spirit, pero rebosante de determinación. Llevaba una mochila casi más grande que ella misma, repleta de zanahorias y manzanas. Desde los 4 años había tomado clases de equitación, y Spirit había sido su primer amigo equino. Fue el primer caballo que bajó la cabeza para buscar golosinas, y el primero al que se atrevió a acariciar sin miedo. Al enterarse del accidente, decidió visitarlo cada día. Se sentaba a su lado, hablaba con él y le leía cuentos, tal y como había hecho cuando su hermano pequeño estuvo enfermo en el hospital. «Vas a ponerte bien», le susurraba. «Solo tienes que descubrir cómo volver a ponerte en pie». Spirit la escuchaba con la mirada atenta, como si supiera que aquella niña veía algo que los adultos no podían ver. Y así era. Mientras los mayores hablaban de facturas médicas y decisiones difíciles, la niña observaba el problema con otros ojos. Fijándose en cómo Spirit intentaba mover las patas, notaba cómo sus músculos reaccionaban. «¿Quieres ponerte en pie?», le dijo. «Solo necesitas algo que te ayude». Spirit soltó un leve relincho, como asintiendo. Aquel fin de semana sucedió algo que lo cambiaría todo. La tía de la niña, fisioterapeuta en un hospital cercano, fue a recogerla al establo, y la niña le enseñó a Spirit. La tía habló de cómo ayudaba a sus pacientes a caminar tras lesiones graves. «¿Por qué no podemos hacer lo mismo con Spirit?», preguntó la pequeña. La tía estuvo a punto de explicarle por qué no era tan sencillo, pero se detuvo. Quizá no fuera imposible. A lo mejor todos estaban tan centrados en la medicina veterinaria tradicional que habían pasado por alto una posibilidad evidente. Esa noche la niña se sentó en la mesa de la cocina rodeada de lápices de colores y papel. Dibujó una y otra vez bocetos de Spirit con un arnés que le ayudara a incorporarse. Eran dibujos sencillos, con trazos propios de una niña, pero contenían la semilla de una idea revolucionaria. Sin saberlo, había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que cambiaría no solo la vida de Spirit, sino que salvaría a otros muchos caballos. A la mañana siguiente, la niña llegó antes de lo habitual a Pine Valley Stables con una carpeta llena de bocetos, apretada contra su pecho.
Su tía la seguía de cerca, con una pequeña bolsa que contenía material de fisioterapia. Los dueños del establo, exhaustos tras semanas de preocupaciones, estaban en la oficina revisando facturas. La decisión de dejar marchar a Spirit planeaba sobre la conversación. Pero antes de que pudieran seguir hablando, la niña irrumpió en la sala con ojos brillantes de entusiasmo. «Tengo una idea para ayudar a Spirit», exclamó, esparciendo sus dibujos sobre la mesa. Los adultos contemplaron las láminas infantiles, coloreadas y con flechas que explicaban cómo ajustar la tensión en un arnés capaz de sostener el peso de Spirit mientras intentaba ponerse en pie. «Es como una chaqueta que te ayuda a flotar», explicó ilusionada. La tía intervino. «En fisioterapia usamos dispositivos similares para personas que aprenden a caminar de nuevo. ¿Por qué no intentarlo también con un caballo?». Mostró las cintas elásticas de resistencia que había traído y enseñó vídeos de pacientes usando aparatos parecidos para reaprender a andar. Los dueños del establo se miraron pensativos y luego dirigieron la mirada a la doctora Chan, que acababa de llegar para la revisión diaria de Spirit. La doctora tomó uno de los bocetos en sus manos, debatiéndose entre el escepticismo profesional y la esperanza de que aquello funcionara. «Habrá que ajustarlo muy bien», dijo al fin. «La sujeción debe colocarse de forma precisa para que Spirit no se haga más daño». La tía de la niña llamó a un amigo que trabajaba en la fabricación de dispositivos médicos. Al mismo tiempo, los dueños del establo contactaron con especialistas para ver si se podía adaptar un prototipo para Spirit. Mientras los adultos lo organizaban todo, la pequeña volvió con Spirit. Sentándose a su lado, le acarició el cuello con cariño. «Los mayores por fin te escuchan, Spirit. Pronto podrás ponerte de pie». Spirit movió las orejas despacio, como si comprendiera. Los días siguientes fueron frenéticos. Ingenieros hicieron diseños iniciales. Veterinarios aportaron sus conocimientos y una empresa local de equipamiento de rehabilitación se ofreció a fabricar un prototipo. La niña miraba con los ojos muy abiertos, cómo sus dibujos de colores empezaban a tomar forma real. Y llegó el gran día, una mañana temprana. El prototipo había llegado, una estructura resistente con acolchados suaves y correas ajustables. Los dueños del establo, la doctora Chan y varios voluntarios se reunieron para colocar con sumo cuidado a Spirit en el sistema, procurando no lastimarlo más. Spirit observaba la actividad a su alrededor, con la mirada llena de curiosidad y esperanza. Por fin todo estuvo listo. Con delicadeza, tensaron las correas para soportar parte de su peso. La niña contuvo el aliento cuando la doctora Chan dio la señal para activar lentamente el mecanismo. Spirit se sobresaltó al notar el cambio de presión, y por un instante pareció que nada sucedía. De pronto, muy despacio, empezó a empujar con las patas delanteras. Las correas lo sostuvieron mientras sus patas traseras, por primera vez en semanas, intentaron soportar peso. No fue un apoyo perfecto. Sus patas temblaron y solo aguantó unos segundos antes de derrumbarse de nuevo, agotado. Pero era un comienzo. La niña dio un salto y aplaudió emocionada. «¿Lo habéis visto? Ha intentado levantarse». Los adultos se quedaron pasmados, con lágrimas en los ojos. Creían que iban a perderlo, pero ahora veían un atisbo de esperanza. La doctora Chan examinó sus reacciones, con la voz temblorosa de alivio. «Es increíble. Sus músculos responden. Están débiles, pero todavía funcionan. Y lo más importante, él quiere ponerse en pie». Los dueños del establo se abrazaron, conmovidos. En cuestión de días habían pasado de la desesperanza más absoluta a concebir un nuevo comienzo. Y todo gracias a la inquebrantable determinación de una niña que se negaba a creer que no existiera solución. Aquella tarde, la niña visitó a Spirit, le ofreció una zanahoria y susurró: «Mañana lo intentaremos otra vez, y lo harás aún mejor». Nadie sabía que ese primer éxito modesto marcaría el inicio de algo tan grande que no solo salvaría la vida de Spirit, sino que transformaría la medicina veterinaria. Los días posteriores al primer intento de Spirit por incorporarse estuvieron llenos de expectación y nuevas esperanzas. Todos en el establo se implicaron en el proyecto. Los ingenieros ajustaban el sistema de soporte, los veterinarios registraban cada mínima mejora, y los dueños hacían todo lo posible para afrontar los gastos. Quien más disfrutaba era la niña,
que tras las clases corría entusiasmada para ver la sesión de rehabilitación de Spirit. Hubo que acostumbrar lentamente a Spirit a esa ayuda mecánica. Al principio apenas se tensaban las correas, para que se fuera familiarizando con la extraña sensación de tener una sujeción. Sus músculos estaban débiles, pero las terapias constantes lo iban fortaleciendo poco a poco. Los avances eran mínimos, pero ahí estaban, y cada pequeña mejora se celebraba con entusiasmo. En una ocasión, tras una sesión especialmente exitosa en la que Spirit aguantó casi un minuto en pie, la niña aplaudió. «Eres tan fuerte, Spirit. Pronto volverás a caminar». Spirit giró la cabeza hacia ella y relinchó suavemente, como si comprendiera sus palabras. Estaba más atento que nunca, y daba la impresión de saber que todos luchaban por él y creían en él. Los ingenieros perfeccionaron el mecanismo para que se adaptase mejor a los movimientos de Spirit. Con el tiempo, lo animaron a dar pequeños pasos, al principio inseguros, con movimientos temblorosos, pero pronto sus músculos comenzaron a responder. Un día todos se reunieron para presenciar un momento importante. La doctora Chan revisó sus constantes vitales y asintió. Hoy intentaremos dar un paso hacia adelante. La niña se colocó a cierta distancia, sosteniendo una zanahoria. Venga, Spirit, inténtalo. Al principio Spirit pareció dudar, pero luego adelantó con cautela una de sus patas delanteras. Quienes miraban contuvieron el aliento. Luego dio un segundo paso. La niña exclamó ilusionada. Sí, sí, lo estás haciendo, Spirit. Los dueños del establo contemplaban la escena con lágrimas en los ojos. Semanas atrás creían que tendrían que despedirse de él, y ahora lo veían dando sus primeros pasos hacia una nueva vida. A medida que continuaban las sesiones de rehabilitación, Spirit mejoraba. Llegó a estar unos minutos en pie e incluso a caminar pequeñas distancias. En el establo reorganizaron su cuadra para ofrecerle las mejores condiciones y cuidaron cada detalle para su recuperación. Una tarde, mientras la niña le narraba historias apoyada en el muro de la cuadra, la doctora Chan apareció con semblante pensativo. Hemos logrado algo extraordinario, pero aún queda mucho camino. Los dueños del establo asintieron. ¿Cuánto tiempo crees que tardará en recuperarse por completo? La doctora Chan miró a Spirit, que descansaba tranquilo sobre la paja. Es difícil saberlo, pero si sigue progresando así, tiene muchas posibilidades. La niña sonrió acariciándole el cuello. Lo sabía, estaba segura de que lo lograría. Las novedades en Pine Valley no pasaron desapercibidas. Veterinarios y dueños de caballos de la región empezaron a mostrar interés por aquel aparato innovador. Querían saber si podía ayudar también a otros caballos heridos. Los avances de Spirit se divulgaron en círculos especializados y aparecieron los primeros artículos en revistas de medicina veterinaria. La tía de la niña, junto con los ingenieros y la doctora Chan, comenzó a documentarlo todo para difundir el sistema y así ayudar a otros casos. Aquella esperanza que antes solo latía en unos pocos corazones se extendió por toda la comunidad. Pero para la niña lo único que importaba era la felicidad de Spirit. Y el día en que Spirit logró mantenerse unos segundos, sin ningún tipo de ayuda, ella supo que aquello era solo el principio. Corrió por el establo repartiendo abrazos y gritando. ¡Lo ha conseguido! ¡Spirit lo ha conseguido de verdad! Spirit seguía sin estar totalmente curado, pero ya tenía un camino abierto hacia la recuperación total. Aquel pequeño paso que dio por la mañana representó el comienzo de un largo, aunque esperanzador, sendero de sanación. Con el paso de los días, Spirit se fue fortaleciendo poco a poco. Sus avances eran lentos, pero constantes, y todos en el establo eran conscientes de que estaban presenciando un pequeño milagro. La niña acudía cada tarde para animarlo, y las sesiones de terapia se convirtieron en parte habitual de la rutina en Pine Valley. La doctora Chan empezó a documentar detalladamente la regeneración muscular de Spirit. Habló con otros veterinarios sobre las posibles mejoras en el sistema de soporte. Los dueños, que en un principio temían por la carga financiera, vieron cómo la historia de Spirit no solo traía esperanza, sino también nuevos apoyos. Cierta mañana, tras semanas de rehabilitación intensiva, llegó el día en que Spirit dio un paso sin ayuda alguna. Fue un paso breve, pero hecho con su propia fuerza. Quienes allí se encontraban contuvieron la respiración
mientras Spirit avanzaba un segundo y un tercer paso. La niña gritó de emoción. «¡Lo has logrado, Spirit! ¡Eres capaz de verdad!». Spirit relinchó suavemente, con los ojos llenos de vida. Fue un momento que nadie olvidaría. La noticia se extendió rápido y llegó a otros establos y clínicas veterinarias. Los ingenieros que desarrollaron el sistema comenzaron a recibir llamadas para aplicarlo en otros caballos lesionados. Los dueños decidieron organizar una demostración para mostrar que un caso aparentemente perdido podía tener futuro. Llegó el día de la presentación. Aunque Spirit aún no estaba completamente curado, se mantenía de pie por sí mismo y caminaba con paso lento, pero firme por el establo. El público contuvo el aliento. Junto a él iba la niña, con una sonrisa radiante de orgullo. Tras la demostración, surgieron multitud de preguntas e interés. Los dueños recibieron respaldo de universidades y centros de investigación. La doctora Chan y la tía de la niña empezaron a redactar un informe científico sobre el nuevo sistema, con vistas a ayudar a más caballos. Spirit se convirtió en un símbolo de esperanza, no solo para Pine Valley, sino para el mundo de la equitación. Pese a todo, el camino todavía no había terminado. Aún con la notable mejoría, el día a día en el establo seguía siendo exigente. Spirit continuaba necesitando terapia y ejercicios para reforzar su musculatura. La niña, siempre a su lado, le susurraba ánimos y le leía sus libros de cuentos. Cualquier pequeña victoria se celebraba y, semana a semana, Spirit volvía a moverse con más soltura. Entonces, llegó a oídos de una prestigiosa universidad veterinaria. Científicos empezaron a interesarse cada vez más por aquel sistema, y representantes de un famoso centro de rehabilitación visitaron Pine Valley para verlo en acción. Se asombraron al comprobar la evolución de Spirit. Invitaron a la doctora Chan a una conferencia de medicina veterinaria. Con la colaboración de los ingenieros y la tía de la niña, presentaron la historia de Spirit y las posibilidades de aquella idea innovadora, debatiendo sobre cómo adaptarla para ayudar a otros animales a tener una segunda oportunidad. Mientras tanto, Spirit seguía mejorando a diario. Lograba recorrer tramos más largos y comenzaba a trotar brevemente por el prado, interactuando con los demás caballos. Estaba recuperando la libertad que creyeron perdida. La niña lo observaba con el corazón rebosante de alegría, sabiendo que su inquebrantable esperanza había resultado clave. Cuando Spirit corrió hacia ella con un pequeño galope, se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo acarició con ternura y le susurró: «Sabía que lo conseguirías». Aquello que empezó con Spirit no solo le había salvado la vida, sino que también transformó la visión de la rehabilitación equina. El trabajo en Pine Valley se convirtió en un referente para otros establos y clínicas en todo el mundo. Y todo nació de la sencilla pregunta de una niña: ¿por qué no podemos ayudarle? Había pasado un año desde que Spirit dio sus primeros pasos cautelosos. De nuevo, las hojas se teñían de dorado y el aire olía a otoño y heno fresco. Sin embargo, en Pine Valley ya nada era igual. El establo pasó de ser un simple lugar de equitación a convertirse en un espacio de esperanza y curación. Spirit estaba en el prado, su pelaje cobrizo brillando al sol de la mañana. Aún no se movía con total perfección, pero podía desplazarse libremente, trotar e incluso galopar pequeñas distancias. Sobre todo, estaba feliz. Su historia había inspirado a tantas personas, y su espíritu de lucha se convirtió en un símbolo de coraje y perseverancia. La niña, que ya tenía 7 años, se sentó en la valla y lo observó con una sonrisa. Le había prometido que volvería a correr, y al final había cumplido su palabra. Pero la historia de Spirit no acababa ahí. Ese día recibían a invitados muy especiales, familias con niños que atravesaban dificultades serias, todos ellos dispuestos a participar en el nuevo programa terapéutico de Pine Valley. Los dueños querían que Spirit fuera algo más que un símbolo de esperanza. Querían que ayudara activamente a los demás. El establo se engalanó con guirnaldas de colores y se escuchaba la risa de los niños al fondo, ansiosos por ese día tan especial. Un niño que no hablaba desde un accidente de tráfico se acercó con sus padres al caballo. Con timidez estiró la mano para tocar el hocico de Spirit y todos contuvieron el aliento. Pasaron unos segundos y entonces ocurrió el milagro. El niño susurró en voz baja:
Caballo. Su madre se llevó las manos a la boca, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Era la primera palabra de su hijo en meses. La niña sonrió feliz, pues sabía que Spirit había vuelto a obrar algo asombroso. La noticia de la nueva labor de Spirit se difundió. Los dueños del establo inauguraron un centro de rehabilitación para caballos heridos y un programa de terapia para niños con necesidades especiales. Spirit se convirtió en la imagen de ese proyecto, y el sistema de soporte que le había ayudado empezó a implantarse en todo el mundo. La doctora Chan y la tía de la niña colaboraron con científicos para perfeccionar el dispositivo. Se publicaron estudios y el dispositivo se popularizó con el nombre de Child's Hope System, en homenaje a la niña que nunca perdió la esperanza. Universidades lo incluyeron en sus investigaciones y propietarios de caballos de todos lados acudieron a Pine Valley en busca de asesoramiento. Los medios de comunicación también se hicieron eco de la historia de Spirit. Periodistas acudieron al establo para escribir sobre la niña y su valiente amigo. Incluso se grabó un documental sobre la extraordinaria historia de Spirit y el innovador método de rehabilitación. Así conocieron en muchos rincones del planeta al caballo que, estando al borde de la eutanasia, se convirtió en un símbolo de esperanza. Una tarde, al ponerse el sol tras las colinas, la niña se sentó junto a Spirit y le acarició el cuello con cariño. «Eres el mejor caballo del mundo. ¿Lo sabías?» Spirit la rozó con el hocico y relinchó quedamente, como respondiendo que sí. Ella sintió entonces la certeza de que juntos habían creado algo extraordinario. Spirit no solo recuperó su vida, sino que además tocó el corazón de muchas otras personas. Sus vivencias quedarían grabadas para siempre. Esa noche, la comunidad de Pine Valley se reunió al completo para celebrar la segunda oportunidad de Spirit. Compartieron historias sobre su lucha y su triunfo. Los dueños anunciaron la creación de un evento anual llamado Spirit Festival, un día dedicado a la esperanza para todos los animales y personas que sueñan con curación. Y así, esta historia no terminó con un adiós, sino con un nuevo comienzo, un legado de esperanza que vivirá para siempre.